El trabajador dominicano cuenta con un amigo que resuelve en sus momentos más difíciles. Nunca hemos visto que trabajadores que nosotros hemos intervenido para que la ARL le busque solución, se le ha dejado de buscar solución. La ARL funciona, que la administradora de riesgos, que ese seguro funciona. Administradora de riesgos laborales, garantizando que miles de dominicanos hagan su jornada sin la más mínima preocupación. Hablar de la ARL es sinónimo de gestión de calidad en la administración de riesgos laborales. Cuando usted acude a la eficacia con que ha funcionado la ARL y esa eficacia demostrada por ARL es lo que sirve como ejemplo de que el esfuerzo que se ha hecho valió la pena. El trabajador dominicano sabe que puede contar con la ARL, soluciones cuando realmente importan. El Banco Central mantiene la estabilidad de precios. Es su misión principal, establecida en la Constitución de la República Dominicana y la Ley Monetaria y Financiera número 183-02. Los precios estables protegen el valor del dinero de las personas y las empresas, dan certidumbre al mercado y facilitan el comercio. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. ¿En qué gastamos los dominicanos? La quinta encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares que elabora el Banco Central de la República Dominicana nos revela qué productos compramos, dónde y cuánto gastamos dependiendo del lugar en que vivimos, de los ingresos y nuestra edad. Esta encuesta es muy importante, ya que con esta información podemos actualizar el costo de la canasta familiar dominicana, que permite establecer nuestras condiciones reales de vida. Durante el 2018, los encuestadores del Banco Central, debidamente identificados y cuya identidad podrás verificar entrando en la página web del Banco Central, estarán visitando distintos hogares a lo largo de todo el país. Si tu casa resulta seleccionada para esta encuesta, nuestro personal estará recolectando la información necesaria. Es fundamental que participes respondiendo de la forma más completa y honesta posible, para mejorar tu calidad de vida y alcanzar un mejor futuro. Contamos con tu apoyo. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Con la participación de la Oficina Nacional de Estadística, ONE. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna de Teleimpacto, que es al final de la tarde o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Una institución para servirle al prójimo más carenciado, al más aislado. Y un aporte suyo es una contribución realmente importante porque salva vida. Y eso, señores, en gentes rurales que están en la lejanía diríamos, de las áreas más desarrolladas del país. Usted tener una institución que pueda brindarle un servicio a las familias más pobres del país. Un servicio para combatir una enfermedad catastrófica como el cáncer. Realmente, yo creo que es un gesto de cristianísima, realmente, formación. Usted aportar su caridad para obra como esa, que hay que gozar de ancho ánimo para llevarla a cabo. Gente sin fines de lucro, libres de advertencias y con manos no pecaminosas. Ponga su caridad en esas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. El Ministerio de Agricultura me envía esta nota y es una nota
para mí tiene un valor extraordinario, un valor moral y un valor profesional y de la solidaridad brindada por la República China de Taiwán en la persona del doctor Xie, señores. El doctor Jin Tie Xie, todo un científico genetista nacido en Formosa, cuando Taiwán se llamaba Formosa. Y Xie vino al país en una misión, en la primera misión de Taiwán, de asistencia técnica para el país, a todos aquellos países que apoyaron a Taiwán. Taiwán, que salió a camino rápidamente por esa disciplina, primero de los orientales y segundo de un régimen que fue a consolidarse a esa isla, salió huyendo de la revolución de Mao, el generalísimo Chiang Kai-shek se estableció ahí en Formosa, creó la República China de Taiwán. Taiwán mostró inmediatamente, lo que era, lo que venía para un país pequeño, pero ejemplarizador de lo que es la organización de un Estado realmente productivo, un Estado moderno. Se desarrolló Taiwán de tal forma que su aceleramiento mismo y todo ese aprovechamiento que tuvo de la tecnología la quiso transmitir también a los países amigos que estábamos en vía de desarrollo como República Dominicana. Y así nace esa colaboración, esa solidaridad de Taiwán con los pueblos de América Latina que brindaron su apoyo, entre ellos República Dominicana, en forma militante, nuestro país. De esa misión de China que vino aquí, ¿qué pasaba en el país? Señores, con el ritmo de crecimiento de la población y el ritmo de crecimiento en el consumo de arroz, el país tenía que adaptar o adoptar una política de mejoramiento genético de las variedades de arroz que cultivaba, con fines de aumentar la producción y la productividad, porque iba a llegar un momento entonces que si usted no aumentaba la productividad, más tierra, y llega un momento que entonces íbamos a usar el país entero y no era posible para producir el arroz. Hoy este país produce 12 millones de quintales de arroz gracias a ese trabajo del doctor Xie y ese grupo de técnicos de Taiwán que vinieron y se establecieron en Huma, Bonao, y establecieron esa estación experimental y comenzaron a trabajar con variedades de porte bajo y de alto rendimiento, porque las variedades criollas que teníamos eran variedades que se acamaban, se caían, era de porte muy alto y la panícula subía mucho, el peso de la panícula tumbaba y había que cortar a mano. Pero para poder tecnificar el corte del arroz en la República Dominicana había que desarrollar variedades de porte bajo y con alto rendimiento productivo. El doctor Xie trabajó en eso, achicó esas variedades, las hizo pequeñas para que las máquinas pudieran cortarlas y ellas no se acamaran con el peso de la panícula. Las hizo más productivas y de mejor gusto incluso. O sea, no solo mejoró la capacidad de producción de las plantas, sino la calidad organoléptica, es decir, el sabor, el color, el cocimiento de esas variedades, el rendimiento en molinos, que el grano no partiera con facilidad ante los rolos que lo pulen. Es decir, todo ese trabajo, señores, se le debe a esa misión de China, dirigida por el doctor Xie. El doctor Xie le cogió muchísimo cariño al país y cuando cesó como funcionario de la embajada o del gobierno de Taiwán, su país, se quedó a vivir en República Dominicana y trabajó para empresas privadas que le dieron realmente acogida a un científico como el doctor Xie, que siguió desarrollando más trabajos de variedades de arroz
y además aportó en otro campo también, en el campo piscícola y en todo el conocimiento. El bambú como planta para producir muebles. Es decir, el doctor Sie fue un dominicano, ese señor fue un dominicano. El Ministerio de Agricultura, yo voy a leer esta resolución del ministro de Agricultura, Osmar Benítez, dice, considerando que el doctor Jean Tiessier fue el propulsor de la mayoría de los trabajos de investigación realizados en el cultivo de arroz en el país, desde los orígenes de la antigua estación experimental arrocera en Juma, Bonao, hasta el día de hoy, en que se continúan haciendo investigaciones siguiendo los lineamientos que en vida estableció el especialista taiwanés. Considerando que el ministro de Agricultura está facultado para adoptar cuantas medidas sean necesarias para que los productores de arroz puedan disponer de tecnologías modernas que incidan en mayores rendimientos y menores costos de producción, como era el deseo manifestado del genetista. La resolución número RSMA 2017-5, que crea la Dirección Nacional de Arroz, Bioarroz, mediante la fusión del Departamento de Fomento Arrocero y el Centro Nacional de Capacitación Arrocera, visto el acápite F del artículo 3 de la Ley 8 de fecha 8 de septiembre del 65, que faculta al ministro de Agricultura establecer la organización y las modificaciones pertinentes en la estructura interna del ministerio a su cargo, en uso de las atribuciones que le confiere el mencionado texto legal, dicta la siguiente resolución, artículo único. A partir de la fecha, la estación experimental arrocera de la Dirección Nacional de Arroz, Bioarroz, se denominará Dr. Jean Tiessier, en reconocimiento a los valiosos servicios aportados por el distinguido científico. Dada en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los 15 días del mes de abril del año 2019. Hay que saludar, felicitar al Ministerio de Agricultura, al ministro Omar Benítez, que le hace un reconocimiento a la memoria de ese gran chino de la República China de Taiwán, que fue el doctor Sie, un humanista, un hombre realmente de dimensiones casi extraterrestres, como dicen, porque sí era un hombre tan sencillo, tan humilde, pero tan capaz, que uno veía toda esa bondad que entregó ese señor a este pueblo dominicano. Realmente eso es inmedible, inconmensurable. Realmente sí dejó todo su patrimonio científico, lo dejó en la República Dominicana. Y eso es un mérito realmente muy bien ganado. Que se honre con su nombre esa estación experimental de Juma, que tan buenos beneficios le ha dado al país. Esa es la pura verdad. Bueno, la Junta Central, antes de irme a esos temas, yo quería hacer algunos comentarios. Miren, para seguir con el tema de los agrónomos, tema agropecuario. Aquí, un grupo de técnicos de AFIFE, que es la Asociación de Fabricantes y de Importadores de Productos Agroquímicos, AFIPA, pero ellos no son de AFIPA todos, hay algunos de ellos. Aquí estamos hablando del Movimiento de Desarrollo Rural Integral Renovando. Ese grupo, formado por Jorge López Puello, Amy de Jesús Abreu, Juan Chávez, Juan, amigo mío, Juan es el director del CONIAF, Carlos San Quintín, amigo mío también, Jesús Peña e Irina Santana, miembros de Renovando. Ellos han hecho una serie de señalamientos que realmente tienen muchísima fuerza. ¿A qué se refieren ellos? A los descuidos que hay con ese uso de agroquímicos. Primero, con el uso de agroquímicos que están regulados en los Estados Unidos, por ejemplo, Europa y todos esos países que están organizados y siguen la trazabilidad de los productos que nosotros logramos conseguir, obtener, aplicando estos productos, pero muchas veces en forma
indisciplinada, desorganizada, o también, diríamos, desprendiéndonos de muchos de ellos y de envases en mala, diríamos, con mala enseñanza, porque dañamos fuentes, acuíferos y dañamos suelos, salinizan suelos, inclusive cuando se usan, por ejemplo, los abonos químicos. Pero ¿qué pasa? Ellos hicieron una observación que nosotros siempre hemos hablado de todas esas cosas. Por ejemplo, en la línea noroeste hay una costumbre de irrigar plátanos o bananos principalmente, bananos orgánicos. ¿Con qué? Muchas veces con aguas que van de drenajes, de parcelas que están más arriba, como diríamos. Esa parcela incrementan la parte por millón de sales, salinizan suelos. Yo recuerdo los suelos de Mangruno. Mangruno es una comunidad que está, diríamos, al final del Bajo Yaqui, de ese proyecto Bajo Yaqui, o del proyecto La Cruz de Manzanillo, por ejemplo. Pero esos terrenos se han salinizado porque los canales de drenajes de aguas servidas bien atrás, pero que pasan, lavan por el riego a manta, el riego por gravedad, por inundación, arrastran sales, bueno, y esas cosas realmente van dañando suelos y dañan cultivos, porque los cultivos también sufren con eso, pero las trazas suben. Qué sé yo, ellos hacen unas advertencias que yo creo que son de tomarse en cuenta. Pero, señores, que son de las cosas que ponen a uno en duda, de por qué no se están haciendo las cosas correctamente. El ministro de Medio Ambiente es un hombre que lo que vende son agroquímicos. ¿Qué va a hacer él? Él va a cerrar su negocio, va a controlar su negocio, le va a poner freno a su negocio. Porque una cosa es, esas son cosas que usted no la puede hacer, ese simultáneo de negocio y política, eso no se puede, porque es que entran en conflictos. Pero es que en el gobierno no hay forma de que usted haga una sugerencia y le hagan caso. La amistad está primero que el país. Entonces, así no vamos para ningún lado. Ellos hacen ese movimiento o ese conglomerado de técnicos, hacen recomendaciones de que esas cosas hay que tomarla en cuenta. Nosotros hemos estado hablando aquí de que todo ese esfuerzo, ese deseo vocacional, vamos a llamarle así, vocacional porque viene de sus vivencias comarcales, yo he dicho muchas veces, del presidente, si no se usan en sentido de conjunto, de políticas públicas de conjunto, nacionales o sectoriales, terminan esos esfuerzos siendo esfuerzos no vagos, pero son esfuerzos que van a terminar aislados e incluso sin un compromiso de fidelidad con el cumplimiento del pago o el retorno de los recursos que el presidente pone semanalmente en manos de muchas veces de gente con manos pecaminosas, no depuradas. Gente que incluso ha fracasado por mala administración de los recursos o los bienes rurales que se le han puesto en sus manos. Muchas veces hay gente de esa que usted le da una parcela de reforma agraria, la venden porque no tienen la fuerza vocacional de trabajo, o se enferman o no pueden estar ahí y dicen que no van a trabajar sembrando yuca ni arroz. Venden esa parcela. ¿Por qué? Porque él quiere, él quiere criar animales. Entonces esa persona fracasa allí, el presidente, él vende esa parcela y el presidente lo encuentra en una asociación por ahí, una persona no depurada, que tal vez ni califique en el Banco Agrícola, pero usan un mecanismo de préstamo directo que hace el presidente. ¿Y qué va a pasar? Se cuela. ¿Pero se cuela qué?
¿Qué es lo que se cuela? Es el error, lamentablemente. Entonces, yo decía, el presidente fue a Villa González. En Villa González, 30, 40 mil tareas de tabaco no se pudieron sembrar por el asunto de la sequía. Hay un canal que está dañado, entiendo que el canal se va a reparar o se estará reparando, pero tiene 6 años en eso, o más, y no se ha podido reparar. Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer en Villa González? Mejorar los sistemas de riego. Hay que mojar por goteo el tabaco, o microaspersión, principalmente goteo, y crear los estanques. Esa estanqueidad que se necesita para eso se hacen. Se construyen y se le ponen materiales para evitar la infiltración, y esa agua se guarda y se usa en forma racional por goteo. Pero hay que darle las facilidades de crédito. Y cuando venga la sequía, que incluso tengamos leyes. Una ley que recompense a los productores o le facilite. Si pagan impuestos, decirle, mire, vamos a darle una extensión del pago de los impuestos. O le vamos a facilitar equipos de riego para que el agua que usen, la usen en forma más racional, por ejemplo. Pero el presidente va y dice, no, yo le voy a dar 40 millones de pesos a una asociación que tiene 2.000 tareas y son X cantidad. Eso no es una política pública efectiva. La gente la ve clientelar, incluso yo no la quiero ver solo clientelar, la quiero ver como producto de esas vivencias comarcales, que es vocacional, para ser un poco más, diríamos, consecuente con el apoyo que el presidente le ha venido dando a ciertos sectores rurales. Pero tenemos que mejorar eso. Esto es lo que ellos dicen, señores, tenemos que mejorar, invertir en tecnología. Los recursos, los gobiernos tienen que ayudar a crear tecnología para que la gente pueda producir con calidad, con productividad, que esa es otra. ¿Qué dijo el señor representante del Banco Interamericano de Desarrollo? Bueno, hace elogio de la economía, muy bien, una economía manejada magníficamente. Nadie le puede poner aquí banderilla al equipo de Valdés, que han mejorado la economía y le han puesto... Realmente le han puesto, lo han colocado en un pasadizo amplio, cómodo, donde se desplaza el país. Pero él habló de un tema que nosotros hemos tratado aquí también, para concluir con este tema agropecuario, que es el de la productividad. Ese señor, que es economista, director del Banco Interamericano de Desarrollo. Vamos a ver si tengo la referencia de él por aquí. Pensé que lo tenía, pero no está. El señor se llama, es un argentino con un nombre, un apellido como, vamos a ver si tengo el nombre del señor. Él se llama Joaquín Zechner. Joaquín Zechner elogia la economía, como dije, dice que hay que hacer una reforma fiscal, de eso todo el mundo realmente es consciente de ello, en el gobierno y en el sector privado. No ha dicho nada nuevo con eso, pero hizo hincapié en la productividad. Nosotros hemos dicho aquí, en la productividad y la calidad del gasto público. Pero yo voy a hablar de las cosas que yo entiendo y de lo que yo sé, que es del sector agropecuario. ¿Qué ha pasado con la productividad? ¿Por qué sigo haciendo mis críticas a que no hay una política de conjunto? Y debo admitir lo siguiente, porque hay cosas que uno tiene que aparcarla. Por ejemplo, en el Ministerio de Agricultura, Omar Benítez ha dinamizado agricultura. Porque en agricultura, yo dije, los 2 ministros de Agricultura que tuvo este gobierno fueron un total fracaso. Y sigue el fracaso porque uno de ellos está nombrado en Medio Ambiente. Acabamos de decir, o sea, un señor que tiene negocio de agroquímicos. No le va a poner el cuchillo a su propia garganta para atender las críticas o los reclamos, mejor dicho, que hace ese grupo de técnicos. El presidente
nombró a Omar Benítez, que es un técnico que conoce el sector. Omar lo conoce. Se ha dinamizado agricultura se ha ido dotando de equipos para hacer unas pequeñas ayudantías, vamos a llamarle así, en las direcciones regionales. Se han estado remodelando las regionales, se le están dando mejores condiciones a los técnicos para motorizar los vehículos, motores, etcétera. Pero además se ha concentrado equipos para reconstruir, mejorar los caminos productivos. Y eso es un esfuerzo muy válido, fundamental para que la agricultura tenga realmente interés, el inversionista en el campo tenga interés en llegar. Si usted tiene dinero y quiere invertir en una finca, lo primero que usted pregunta es cómo está el camino. Si el camino es intransitable, nadie mete un centavo en el campo, porque usted lo que ve es a dañar su vehículo, a estropear su cuerpo y a perder dinero. Si el camino está bueno, usted se entusiasma y llega hasta las tripas del bosque, como se dice. Si el camino está mal, usted no llega allí. Si usted produce la mejor leche y la mejor cantidad de leche la produce en Vallaguana, allá adentro, profundo, y ese camino es intransitable, que el camión no puede entrar allá, usted no tiene nada. Tiene que hacer una fábrica de queso o con una quesería por ahí le compre la leche al precio que diga el quesero. Porque el camión de una de las empresas pasteurizadoras o procesadoras no va a entrar a buscar esa leche a usted para dañarle una madre de muelle al camión. O que el camión se vuelque y se dañe el tanque, un tanque que vale muchísimo dinero. Nadie está dispuesto a perder dinero por asunto de solidaridad social con ningún sector. Esa es la pura verdad. Entonces, ese esfuerzo es saludable, es bueno, excelente. Ahora, los gobiernos de América Latina tienen muchísimas deficiencias, pero resulta que en el de nosotros, el gobierno, léase todos los gobiernos que hemos tenido, se han ido haciendo cosas, pero no todas las cosas, ni las cosas más importantes. En República Dominicana, señores, tenemos el índice de factores de productividad más bajo de América Latina. No llegamos ni siquiera al promedio de América Latina. 0.9 por debajo de 1.3, que es el promedio general. Y además, las 10 economías más grandes de América Latina están en 2 como índice de factores de productividad. Nosotros estamos muy por debajo, en 0.9. ¿Por qué? Porque hay una mala calidad del gasto. Está mal orientado. Entonces está un gasto orientado en forma directa y esos beneficios van, pero se desgastan y no redundan en la productividad, como por ejemplo una inversión en el gasto, en mejorar los fitosanitarios. ¿Cuántas veces hemos hablado de eso? Mejorar la calidad sanitaria, la inocuidad, mejorar la calidad, la higiene de los productos que podamos vender para competir. Que nuestro banano, nuestro cacao, que si son orgánicos, que sometidos a trazabilidad no hay problema. Entonces, nosotros tenemos que mejorar la infraestructura. Esa inversión, excelente, que el gobierno la haga. Muy bien. Pero debemos seguir trabajando en el uso de tecnologías, mejorar los usos de la tecnología, mejores variedades, mejores semillas, mejores agroquímicos, mejor control de los agroquímicos, un control en la ganadería y en la agricultura. Trabajar diríamos, con amistad con el medio ambiente, cuidando el medio ambiente. Ese gasto tiene que ser un gasto sano, un buen gasto y no un mal gasto público. Entonces, esa es realmente una de las razones básicas para que el Banco Interamericano de Desarrollo y otros especialistas en la materia tengan que continuamente estar diciendo que andamos con índices bajos de productividad, tanto en el área agropecuaria como en el área industrial, pero yo hablo del área agropecuaria porque, repito, en esa área que estoy formado. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos.
El trabajador dominicano cuenta con un amigo que resuelve en sus momentos más difíciles. Nunca hemos visto que trabajadores que nosotros hemos intervenido para que la ARL le busque solución, se le ha dejado de buscar solución. La ARL funciona, que la administradora de riesgos, que ese seguro funciona. Administradora de riesgos laborales, garantizando que miles de dominicanos hagan su jornada sin la más mínima preocupación. Hablar de la ARL es sinónimo de gestión de calidad en la administración de riesgos laborales. Cuando usted acude a la eficacia con que ha funcionado la ARL, y esa eficacia demostrada por ARL es lo que sirve como ejemplo de que el esfuerzo que se ha hecho valió la pena. El trabajador dominicano sabe que puede contar con la ARL, soluciones cuando realmente importan. El Banco Central mantiene la estabilidad de precios. Es su misión principal, establecida en la Constitución de la República Dominicana y la Ley Monetaria y Financiera número 183-02. Los precios estables protegen el valor del dinero de las personas y las empresas, dan certidumbre al mercado y facilitan el comercio. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. ¿En qué gastamos los dominicanos? La quinta encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares que elabora el Banco Central de la República Dominicana nos revela qué productos compramos, dónde y cuánto gastamos dependiendo del lugar en que vivimos, de los ingresos y nuestra edad. Esta encuesta es muy importante, ya que con esta información podemos actualizar el costo de la canasta familiar dominicana, que permite establecer nuestras condiciones reales de vida. Durante el 2018, los encuestadores del Banco Central, debidamente identificados y cuya identidad podrás verificar entrando en la página web del Banco Central, estarán visitando distintos hogares a lo largo de todo el país. Si tu casa resulta seleccionada para esta encuesta, nuestro personal estará recolectando la información necesaria. Es fundamental que participes respondiendo de la forma más completa y honesta posible, para mejorar tu calidad de vida y alcanzar un mejor futuro. Contamos con tu apoyo. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento, con la participación de la Oficina Nacional de Estadística, ONE. Bueno, siguiendo con el señor Fleckner del Banco Interamericano, él hizo bueno, se atribuye a él haber dicho eso, uno lee en el periódico a veces esas notas, pero él dijo que nosotros debemos luchar por ser menos dependientes de Estados Unidos. Yo creo que estos economistas muchas veces de países grandes como Argentina, que él es argentino, puede venir con una visión tal vez distorsionada. Porque Argentina es un país enorme, grandísimo. ¿Cuántas veces yo he dicho? Es un país con 4 millones de kilómetros cuadrados. Y 40 o 50 millones de gente, prácticamente despoblado, con recursos inconmensurables. Argentina puede hacer negocio con el mundo entero, venderle a China. ¿Por qué? Porque es un productor de granos importantísimo y de energía y de todo. Un país enorme es Argentina. El señor Fleckner puede tener una idea de su país. Entonces nos manda a nosotros a que no seamos tan dependientes de Estados Unidos. Pero señor, nosotros somos un país, que es un paisito, una esquina de país. Pero segundo, ¿con quiénes son nuestras relaciones históricas? Con Estados Unidos. Pero ¿dónde tenemos más de 1 millón de dominicanos, se estima? En Estados Unidos. ¿De dónde viene nuestra remesa? De Estados Unidos. ¿De dónde viene nuestro turismo? Básicamente la mayor cantidad de Estados Unidos. Pero además, usted le va a decir a México que dependa menos de Estados Unidos y a Canadá, que son 2 países que su negocio es con Estados Unidos. México ni ve para el sur. México no ve para el sur, solamente ve para el norte. Y Canadá no ve para el norte porque ya lo que hay es hielo. Y ve para el sur, que es donde está Estados Unidos. Entonces, esos países tienen que ser dependientes de Estados Unidos, de su negocio con Estados Unidos, pero nosotros no podemos ser.
Entonces yo no entiendo esa posición del señor Fleckner, Sechner, no la voy a entender. Me parece que es un enfoque quizá que viene de su misma situación de argentino, nativo de un país enorme, enorme, tan grande como la mitad de los Estados Unidos probablemente. Así es Argentina de grande, pero nosotros no. Nosotros somos una... Y la suerte que dependemos de Estados Unidos, la suerte. Porque si nosotros no tuviéramos ese millón o más de dominicanos y esas relaciones fluidas de dominicanos que van y se establecen allí y ya ganan un nivel de vida mejor y todo. Señores, pero son cosas que yo no las... A veces uno no entiende eso. Digo, es posible que yo esté equivocado, que él tenga como economista que es del BID, jefe del BID, tenga conocimientos tan profundos de la economía que yo lo que estoy es retando en formas de ignorante, como un ignorante en esa área y refutarle a él. Yo creo que desde el punto de vista mío tal vez dirá, mire, eso, su refutación no es válida. Pero bien, pero yo creo que la lógica me dice a mí que de Estados Unidos que nosotros tenemos que seguir. Ojalá nosotros depender de Dios y no de Estados Unidos. Pero la gracia de estar donde estamos ubicados nosotros, eso es una gracia de Dios, que Estados Unidos, que para mí, y ahí entra a mí, los sentimientos no resisten el análisis, esa es la verdad, los sentimientos no se analizan. Y mis sentimientos son decir que Estados Unidos es algo así como la Tierra. Y lo demás somos satélites, pero todo el mundo quiere estar al lado de esa tierra que se llama Estados Unidos. China es inmensamente grande y está en un camino de riqueza, pero ve a Estados Unidos como necesario. Sin esa locomotora que es Estados Unidos, China tampoco le va a ir bien. Por eso yo digo que el señor Sechner, para mí, hizo un señalamiento realmente equivocado. Como equivocado está también el señor Maduro. Señores, qué locura en Venezuela. Pero el chavismo, qué pena. Fíjense, por eso es que realmente los pueblos tienen que pasar el castrato, por ejemplo. Fíjense cómo anda esa Cuba. Cuba en la miseria, que no puede más con la miseria, porque el cubano, ahí hay una casta gobernante que eso hacen lo que le da la gana, los hijos de los Castro, los hijos de los militares, los hijos de los funcionarios de nivel, los hijos de los históricos líderes de la revolución, y bueno, y esa gente son príncipes en Cuba, una casta dinástica que hay en Cuba. Pero ese pueblo de abajo ya no, eso es bebé en la miseria. Entonces, el castrato quebró a Cuba. Ahí está Cuba, quebrada, viviendo de la dádiva todavía de Venezuela, secando más a Venezuela, y Rusia no la tolera, y Europa le ha tirado la toalla y a gritos para que Estados Unidos y la gusanera lo mantengan a flote. A Cuba, oigan bien cómo es eso. Un gobierno que dice que es adversario de los Estados Unidos y pidiéndole a gritos que Estados Unidos lo ayude o que por lo menos no le perjudique. Pero Estados Unidos dirá, bueno, pero ustedes son mis enemigos, mis adversarios. Ustedes incluso me secuestraron unas empresas de los estadounidenses y no me han devuelto ni me han pagado. Porque todo eso parece que había sido robado a Cuba. Esa insensatez y todo ese desastre que es Cuba. Venezuela, señores, caer en chavismo mientras Chávez vivo, forrado de dinero, era un encanto. Decía de la Gruyer, qué tarea ridícula de cualquiera refutar a un necio rico, porque que las carcajadas están de su parte, y es verdad. ¿De parte de quién estaba la carcajada cuando Chávez anunciaba todas esas fantasías y ese utopismo de izquierda y de revolución y de bolivariano y todos esos desvaríos? ¿Y quién se atrevía a refutar a ese comandante Chávez? ¿Quién se atrevía? Un hombre con unas arcas cargadas de cientos de miles de millones de dólares, regalándolo, dándolo en la región y menos usándolo para desarrollar a Venezuela.
los regaló en la región, le daba dinero, hasta a los negros de Harlem les mandaba combustible para calentarse. Una cosa de loco. Chávez, y comprando armas, y un desorden en esa Venezuela, y sacando riqueza, y fíjense cómo todos esos jerarcas del chavismo andan todos a la huida, muchos con su dinero robado en esos bancos andorranos, bancos del mundo entero. Yo creo que hasta en el Banco Vaticano se dice que tienen dinero, todo ese gangsterismo chavista madurista que han quebrado a Venezuela. Entonces, este señor de Venezuela anuncia ahora que él ha dispuesto que 50,000 brigadistas vayan a producir alimentos para el campo. Ustedes están oyendo esta cosa, señores, qué cosa tan absurda. Porque no trabajan los venezolanos. Miren, cuando ese país manejaba su riqueza con cierto, más o menos con cierta prudencia, vamos a llamarle así, o con menor imprudencia, el venezolano no le ha gustado trabajar. En Venezuela, esos llanos orientales, pues eso pueden alimentar el mundo si lo trabajaran. Pero en Venezuela a la gente no le gusta trabajar. Lo que tienen son fincas ganaderas, porque el ganado con un helicóptero, usted puede arriar el ganado desde un helicóptero. Entonces, ahora anuncia este señor que 50,000 brigadistas van a ir a producir comida al campo para alimentar a Venezuela. Una cosa de loco, pura, una locura. Una absurdidad. Así anda Venezuela realmente, que eso es una vergüenza. Y fíjense cómo ese chavismo realmente queda evidenciado por esa actitud gangsteril, todos estos ex generales que fueron, y un desorden que eso realmente es penoso, simplemente dantesco. Bueno, para la tribu que habita en este país, con el gentilicio de dominicano, porque no cabe otro nombre generalizando, que no sea que nos comportamos de forma tribal. Anuncian las autoridades que hay 3,101 puestos de socorro para estos días de asueto, de Semana Santa. Los brigadistas están distribuidos por todo el país, pero hay muchísimos centros que se entiende que son centros para divertirse, en ríos, lagunas, lagos, playas, etcétera, montañas, que son sitios declarados como peligrosos. Pero como este es un país donde la gente aquí no le hace caso a nadie y después que se toman 2 tragos de romo se le olvida toda la prudencia. Entonces, para que después no digan que no se le advirtió, todas las advertencias están dadas sobre los sitios, balnearios peligrosos, carreteras peligrosas, etcétera, etcétera, para que nadie alegue ignorancia. Pero repito, esto es una cosa tribal. La autoridad aquí de tránsito, uno no puede pedirle nada, porque ¿a quién le pide uno? Al Intran, eso no existe. Eso nada más existe como una entidad burocrática bucacheque para una señora exhibirse muy elegante en la televisión y con una retórica de más, diríamos, de autoelogios que de realmente una retórica para el trabajo. Aquí los camiones, señores, miren, esta semana, el domingo o el lunes, hubo una tragedia aquí. Un camión cargado por la Chuchi, con unos equipos pesadísimos, parece unos equipos de refrigeración. Se salió, se deslizó un equipo de estos pesadísimos, señores. Se deslizó de ese camión porque parece que no iba atado a nada. Y al deslizarse le cayó encima a un joven, un muchacho ingeniero, una excelente familia de Santo Domingo. Andaba en una motora de esta Harley Davidson, se destruyó la motora y lo aplastó a él y lo mató. A un joven valiosísimo, de una familia excelente, una madre, bueno, excelente con sus hijos. Un hombre recién prácticamente casado, una señora, creo, jovencísima, de unos 20 y pico de años, con un embarazo de 5 o 6 meses, y a él no llegaba, yo creo que ni a 34 años, aplastado
por ese deslizamiento de una carga de un camión que irresponsablemente iba cargado. Pero yo le pregunto, ¿usted ha visto alguna autoridad parando un camión, por ejemplo? Usted se para al lado de un camión de plátano o cargado de repollo o de saco de remolacha o saco de zanahoria, qué sé yo, o de leña. Ya no hay leña ni carbón prácticamente. Digo, por aquí por lo menos. Pero imagínense estos camiones cargados de guineo, de plátano, de auyama. Un camión de eso, miren señores, ustedes ven como las cargas se balancean así, que los camioncitos están diseñados para cargas que vayan a nivel de la cama, como se señala, del cajón atrás. No, eso son pisos elevados que parecen torres. Cuando usted se para al lado de un camión de eso, usted siente grima, usted siente temor de que eso se puede ricar encima y matarlo a usted y a su familia. ¿Y qué ha hecho el Intran con esos camiones? Nada. Y miren que afectan el campo, pero tienen que afectar el campo porque tenemos que disciplinar este país. Los productores agropecuarios no pueden cargar sus cargas para poner en riesgo la vida de la gente, no pueden. Entonces, ¿para qué está la autoridad? Para nada. Una señora para lucirse muy elegante y decir que nada. Y complacerla a ella o a su papá o a su mamá o a su tío o a su compadre, qué sé yo, o a su esposo. Eso este país no puede seguir en eso, señores. Por Dios. La Junta Central Electoral. Es decir, que la Junta en manos de Lutero, señores, el Congreso no tiene ya fuerza moral para usted confiar ahí. La Junta Central Electoral, dijimos nosotros aquí, señores, ahí no hay capacidad de resolución, ahí no hay. Esa gente que está ahí, con algunas excepciones de gente que uno quiere y que lo apreciamos muchísimo, pero falta carácter. Esa Junta, dijimos desde el principio, ese voto de arrastre no lo va a eliminar, aunque lo diga la Constitución, porque le tienen miedo al Senado, que es el que nombra. Señores, ustedes saben lo que es salir a buscar una evidencia que lo contempla la ley y que la Constitución es la que tiene que decirle lo que tienen que hacer. A decirle al Congreso que le envíe una copia del acta. De allá le mandan lo que le dé la gana. En el Congreso yo me acuerdo de una ley de comunicaciones que la cambiaron. ¿O no nos vamos a acordar de eso? Y en la Gaceta Oficial también salió con otra. Una cosa que realmente uno sabe. Que de allá le van a mandar eso. Lo que quieran esa comisión bicameral. Todos los que están en el Congreso saben que eso, el arrastre le afecta. Si se lo quitan a los senadores. Y entonces, lamentablemente, la Junta Central Electoral entonces, uno sabe que no tiene fuerza porque no hay carácter a pedir, oiga, al Congreso que le mande copia de esas actas para verificar qué es lo que dicen y qué es lo que dicen. De allá van a venir, todavía van a venir más. Mejor corregidas van a venir de allá. Una cosa disparatada, realmente disparatada. Bueno, el tiempo se me está agotando, pero hay que dedicarle algunos minutos, yo diría que a la situación política. No sé, pero la situación política principalmente en el PLD, que es el partido del cual más se habla. No sé, el oficialismo realmente sigue en horas bajas, el presidente, su corriente, o él, porque no es la corriente es él, el presidente, es lo que diga el presidente, es lo que se hace en su grupo. Pero el presidente, pienso yo, y lo he dicho, que está en horas bajas, porque uno sabe que esas decisiones, por ejemplo, todas estas advertencias que se le han hecho unas críticas tremendas, dijimos, señores, eso lo que beneficia es el argumentario de Leonel Fernández, de que eso deriva en actos de autoritarismo y terminarán en la dictadura. La iglesia ahora se ha alborotado más la cosa porque ya la opinión viene del arzobispo, no viene de un político o de partidos. Ya viene del arzobispo y la iglesia, si toma forma esas críticas de obispo y arzobispo y monseñores,
ese púlpito tiene también sus, diríamos, sus consecuencias, sus palabras tienen un peso específico porque hay una población que realmente le escucha, le oye con respeto a esos dignatarios eclesiásticos católicos. Se han pronunciado sobre los actos de autoritarismo, los actos realmente de corrupción, de derivación hacia métodos de trabajo político cuestionables. Por ejemplo, un oficialismo lanzado de que haciendo mítines de reafirmación reeleccionista, pero que hay un impedimento constitucional, o sea, aunque el presidente luce respetuoso de la Constitución porque no ha hecho ningún gesto, ni ha tomado ninguna, ni lo ha dicho, ni ha tomado él personalmente una, vamos a decir, una posición de irrespetar la Constitución o de, qué sé yo, se le pega la conducta de que, bueno, un acto en Nueva York para la reelección del presidente, esas cosas se oyen mal porque hay un impedimento constitucional. Es como si se quisiera ver la Constitución, como tantas veces le hacían crítica injusta a Balaguer, diciéndole que Balaguer consideraba la Constitución un pedazo de papel. Nunca Balaguer dijo eso. Balaguer dijo que alguien en América Latina había dicho que las constituciones eran simples pedazos de papel, porque se violaban continuamente, se arreglaban en la mañana y en la noche la estaban violando. Ahora, los que fueron críticos tan severos de Balaguer no pueden hacer ahora aquello, porque entonces ¿con quiénes que estamos luchando? ¿Quiénes son los políticos de ahora? Son gente sin credibilidad. Le falta toda la fuerza ética y moral para ser un buen político, un político serio, creíble, confiable, y entonces. Es decir, el presidente no ha dicho nada, es verdad, pero sus amigos, su anillo de amigos y de sentida amistad, su anillo íntimo, pues cada día vienen dando pruebas de ser más papista que el Papa, como dicen. Yo siempre sigo creyendo que el presidente se decidirá por no ir, que lo más que pueden hacer tal vez es mandar una reforma contra la realidad, la lógica de la realidad. Mandar esa reforma para quitar el transitorio y que el presidente pueda mañana aspirar. Pero él no optando por la repostulación, y eso levanta su imagen. De lo contrario, si el presidente se lanzare por la repostulación, la reforma para repostularse, eso con la decisión de Leonel Fernández, que es un líder de emociones, que levanta emociones, que lo hemos dicho nosotros, no es solamente aplausos, levanta emociones, y esos liderazgos, cuando esos liderazgos asumen papeles como el que Leonel Fernández está asumiendo de contrapoder, de oposición al mismo tiempo, sin quererlo, sin querer queriendo, como decía el Chavo, pero se ha convertido en el contrapoder moral, incluso ante la indefensión de la Constitución. Un hombre del nivel político y de respeto que tiene y de liderazgo que tiene Leonel Fernández, si asume su defensa, esa defensa se ve pesada, se ve creíble. No es lo mismo que la Constitución esté suelta sin que nadie la defienda y se haga lo que se quiera hacer con ella. Pero si hay un liderazgo que le sigue y que dicen encuestas serias o pretensamente serias, que más de un 40% de esa población votante quiere hacerlo por Leonel Fernández, señores, eso sigue siendo un antemural y que el presidente estará, no voy a decir lo siguiente, no es verdad que el presidente va a estar ajeno a ello. Y si estuviera ajeno a ello, entonces hay que pensar que el país va camino al derricamiento. Se va a derricar si no se admite que hay una fuerza política dentro del PLD que sigue con, diríamos, con pasión al doctor Leonel Fernández, que Leonel Fernández tiene una excelente aceptación hacia afuera también, que reúne las condiciones para tener una precandidatura y una candidatura electoral de peso, con peso electoral, que es un hombre que diríamos, con un buen sentido de la realidad y con un mínimo,
todo el mundo sabe que su oficio es ser presidente de la República, porque eso es lo único que ha sido. Que Leonel Fernández lo ha dicho, yo no soy un hombre de resentimiento, y es verdad, lo hemos dicho aquí, un hombre sin púas vengativas, sin odios gratuitos. Leonel es un hombre que no está en eso, no lanza piedras ni cuchillos de palo contra nadie, lo ha demostrado. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Confiar en que se puede llegar a un acuerdo y que el hegemonismo del poder no puede despreciar la razón. Así de sencillo. Gracias por su atención y nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde o comenzando la noche.